Bienvenidos, bienvenidas, queridas, queridos televidentes, a una nueva emisión de este programa. En él vamos a tratar, como hemos intentado hacerlo, respetuosamente y primero honrando a Dios con el deseo de entender su palabra y de aplicarla a las situaciones de la actualidad. En el día de hoy vamos a invocar ciertos principios y ciertos eventos de la preciosa palabra de Dios para tratar de saber si se aplican o no se aplican a la realidad de Ecuador 2024. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley, es decir, quien guarda lo que está establecido, sea una ley de carácter bíblico o sea una ley de carácter humana, que es la que establece los órdenes de comportamiento de los seres humanos. Pero el que guarda la ley, dice la Biblia, es bienaventurado. Es decir, que cuando los pueblos pierden el horizonte, el entendimiento de qué es lo que les está pasando y están como en una licuadora de eventos, unos y otros, unos malos y otro más malo y cada vez peor, con un remolino que parece interminable. La Biblia dice que cuando los pueblos están así y no tienen una visión sin profecía, el pueblo se pierde, se desenfrena y comienza cada uno a tratar de echar manotazos de ahogado por todas partes. Pero el pueblo que frente a esos remolinos de la historia guarda los conceptos que la palabra de Dios establece, o al menos los principios humanos de respeto a la ley, son pueblos bienaventurados, porque tienen de dónde agarrarse y de dónde sostenerse en medio de los remolinos. Así de sencillo. Por lo tanto, hace muchos años, estoy hablando 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando alrededor de hace 3000 años. El pueblo de Israel estaba completamente desenfrenado. Habían olvidado lo que Dios hizo por ellos, habían perdido sus raíces santas y cada uno empujaba por su lado. Vamos a ver con las citas que vamos a verlas en pantalla después de un momento. Cada uno empujaba como mejor podía para su lado, cada uno trataba de salvarse él, de pronto su familia, no importaba el precio para salvarse, no importaba a quién oprimían, lo que hacían, los reyes no tenían el menor respeto. De hecho, inclusive alguna vez un rey, los sacerdotes cuando arreglaban el templo, ¿cómo habrá estado de desordenado y de mal mantenido? Cuando arreglaban el templo, encuentran el libro de la ley de Moisés, imagínense ustedes, y comienzan a leerla luego de varios siglos de no haberlo hecho. Pero en el templo estaba perdida la ley. ¿Dónde perdieron? ¿Dónde? Porque yo puedo entender que de pronto los conceptos se pierdan en la calle, en la ciudadanía. No, se perdió hasta en el templo, es decir, todo el mundo se olvidó de Dios. Y cuando esto estaba pasando y todo el mundo vivía como más le daba la regalada gana y Dios no importaba mucho, Dios comenzó a enviar mensajeros, así como hoy los está enviando al pueblo ecuatoriano. Y comienza a hablar a través de distintas fuentes. Algunas eran pastores muy autorizados, muy probos, muy respetables en cuanto a la exposición de su palabra, como este canal lo hace diariamente. Gente piadosa que comparte la visión y la enseñanza bíblica. Pero también Dios utiliza, y acuérdense en lo que el Señor Jesús les dijo alguna vez a los fariseos y a los zoquetes que les decían, haz que callen los apóstoles, que se callen los niños, que se callen los discípulos. Y les dijo, verán, si estos se callaran, hasta las piedras gritarían y alabarían. Dios puede utilizar hasta la mula de Balaam cuando es necesario. Y cuando los pueblos se ponen más testarudos que una mula, Dios utiliza muchas fuentes y utiliza muchos parlantes y altoparlantes para hacerse oír. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano debe escucharlos. Porque por delante hay una perspectiva muy riesgosa de hacerse el loco, como dicen los jóvenes, de hacerse loco o de hacerse el sonso y de seguir caminando como estamos caminando. Sin profecía, sin visión de lo que está pasando en el Ecuador y a dónde estamos yendo, el pueblo seguirá desenfrenado y el resultado será
algo parecido a lo que les pasó a los israelitas, pese a advertencias como a través del profeta Zacarías, recogido en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Cuando Dios hablando dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Más claro, más explícito lo que Dios les estaba diciendo. Corrijan caminos, no hagan daño al pobre, al indefenso, la viuda, el extranjero. Hablen la verdad, juzguen con justicia. Y eso no solo para los jueces, porque juzgar con justicia significa que yo, si soy un empleador, tengo que tratar de entender qué es el salario justo para mi trabajador o para mi empleado. Y tengo que juzgar la necesidad de él para pagarle a tiempo completo y cumplir mis obligaciones de patrono. Y yo como trabajador tengo que hacer lo mismo, tengo que juzgar qué es lo correcto, más allá de lo que pueda decir inclusive el contrato o el reglamento de trabajo. Tengo que reciprocar haciendo lo correcto hacia mi patrono, hacia mi empleador. Y si yo tengo mi propio negocio, balanzas justas y peso justo agradan a Jehová, lo dice la Biblia. No voy a subir el precio del gas en $2 por transportarlo porque el IVA le subió apenas menos de 10 centavos, por hablar la actualidad, ¿no? Pero eso es lo que pasa en el Ecuador. Y la gente se hace la tonta. Es que sí, el IVA al gas solo le subió tanto, pero en cambio las llantas van a subir, la gasolina también va a subir, y por lo tanto el precio para entregar a domicilio el cilindro de gas subió entre unos $50 y $2 más caro que el anterior. Por favor, no seamos tan codiciosos. Alguien diría, no sean tan truanes, no sean tan sinvergüenzas. Pero creo que la palabra más elegante y la palabra más fina para un programa de esta categoría es, no sean tan codiciosos, avaros. Piensen en la gente. Piensen que Dios puede disgustarse de la conducta que estamos teniendo los ecuatorianos. Miren ustedes cómo en la misma época prácticamente, porque todo esto ocurre en un alrededor de 100 años, cómo el profeta Miqueas, recogido también en la Biblia, capítulo 7, versículos del 2 al 4 y también del 6 al 7, dice, así se describía a ese pueblo, al pueblo de Israel, pero resulta que, ¿qué tal si lo cambiamos y lo ponemos como si fuera el periódico del día de hoy? Un editorial de Asoma Visión, o de Diario El Universo, o de Coavisa, o de RTS, un editorial de noticiero. Así describe al Ecuador. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad, o sea, no solamente para vivir mal, sino para completarla con sus manos, el príncipe, el gobernante, pide, demanda, pide. El juez juzga por recompensas. ¿No le suena conocido esto a propósito de un tema que vamos a abordar hoy, el caso Plaga? El juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El poderoso pide y deme más y hágame esto y aquello y lo otro y le dan y lo confirman. Continúa la Biblia diciendo, el mejor de ellos, el que parece el más planchadito, el más recto, el de mejor postura, el mejor de ellos es como el espino, el más recto aparentemente, como zarzal, como espinada, como una rama de espinas. El día de tu castigo, decía Dios para ese pueblo, pero también lo dice para el pueblo de hoy, porque el que habló la palabra viviente, el Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia también, por lo tanto, es el libro que recoge la palabra de aquel que es del mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese pueblo y el nuestro hoy recibe la advertencia, el día de tu castigo viene.
El que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Porque el Hijo, y vean ustedes cómo la Biblia profundizaba, no tenían sociólogos, la sociología todavía ni se inventaba como ciencia humana, pero Dios profundizaba tanto porque la verdadera raíz del problema la dice el propio Dios a través del profeta, porque el hijo deshonra al padre. No hay honra en la familia. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Crisis en el hogar. Mas yo, la respuesta del hombre piadoso, la respuesta del profeta que no quería perder la esperanza, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer precisamente? Hoy en el Ecuador, clamar a Dios, sabiendo que el Dios mío me oirá. Y cerremos para poner el preámbulo de las noticias que vamos a analizarlas con mayor dinamismo. Cerremos con la cita del profeta Sofonías. Y vean ustedes cómo. Sofonías no se conocía con Miqueas, ni creo que Miqueas se conocía con Zacarías, pero la verdad es que todos vivieron en un periodo como de 100 años alrededor. Vivieron en el Israel de la época. Y vean cómo Sofonías también fue utilizado por Dios para decir: ¡ay de la ciudad, del pueblo rebelde, contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos. No saben ni cuándo les caen encima y devoran lo que pueden. Qué parecido al Ecuador de hoy, ¿no? Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Todo lo llevan. Sus profetas son livianos. No hablan a profundidad, no analizan la palabra de Dios y la aplican a profundidad. Nos quedamos en religiosidades. Hombres prevaricadores, sus sacerdotes, contaminaron el santuario, falsearon la ley. Hay cosas simpáticas. Y miren ustedes, por cortesía de CNN, una excelente entrevista de este periodista muy conocido, Andrés Oppenheimer, al presidente argentino Javier Milei. Seguimos desde la Casa Rosada, Argentina, la Casa Presidencial, con el presidente Javier Milei. Usted debe tener el trabajo más estresante de la Argentina. ¿Qué hace para relajarse? O sea, ¿hace yoga, hace algo? No, trabajo. No, pero no hace algo, ejercicio, yoga. No, soy adicto al trabajo. O sea, digo, para un adicto al trabajo esto está buenísimo. O sea, está todo el día trabajando, es buenísimo. Leí en algún lado que usted duerme 3 horas por noche, 4 horas por noche. Estoy durmiendo 4 o 5 horas ahora, estoy durmiendo un poco menos, sí. ¿Y cómo funciona? Yo si duermo 4 o 5 horas estoy hecho un zombie al día siguiente. Sí, pero es que esto es adrenalina pura. Entonces es como que no sé, no me sale, digamos, no es que digo, estoy durmiendo eso naturalmente, así es que me levanto y en general lo que hago es me subo al carrito de golf, más bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de 4 patas. ¿Sus perros? Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta, estoy con ellos aproximadamente 1 hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, esa es su forma de relajarse. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme. Leí en algún lado que tiene que estar con 1 por vez porque si está con los 4 se pelean o algo así. Con 5. 5. Son 5. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay 5 caniles y 5 recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos... ¿Y sí. tienen personalidades diferentes? Sí, tienen personalidades muy distintas, sí. ¿Cómo son? A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque.
Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en 2 patas mide 2 metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert es muy revoltoso, digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, y Conan. Y después, Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y nada, y se satura rápido. Presidente Milei, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a usted, Andrés. Un buen periodista tiene la capacidad de sacar cosas como estas en medio de temas duros, difíciles, grandes. Y para sacar, para destapar la personalidad de los seres humanos, un buen periodista puede proponer preguntas como estas, que ustedes lo vieron. Milei normalmente tiene un rostro fruncido, duro, valiente, fuerte. No, se pone a hablar de Lucas, Robert, etcétera, y se derrite y comienza a relatar sus incidencias. Una sonrisa cuando dice, no, si yo soy un adicto al trabajo, y este trabajo para un adicto, ¡qué maravilla! No todo es feo en el ámbito internacional, y digo yo, para mis adentros, Dios permita a este presidente argentino que con su carisma, con su personalidad vigorosa, fuerte, Dios permita que las ideas le vengan claras de cómo sacar adelante a una Argentina que quedó altamente afectada por tantos años de mal manejo de su economía, por la irresponsabilidad y la corrupción que también ha imperado en Argentina. Dios permita que el presidente Milei pueda encontrar ese derrotero, que la gente ayude para que pueda ese derrotero, esas políticas ser bien ejecutadas. Claro, como en todo lado, y aquí en Ecuador también habrá que ajustarse los cinturones, porque uno no puede querer bonanza y seguir derrochando como loco, como ocurre también en el Ecuador. Pero qué interesante entrevista, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo Dios usa hasta a los animalitos para que a una persona como Milei se le bajen las tensiones y que comience un día diferente. Claro, lo ideal sería que él hubiera dicho que lo primero que hace al bajarse de su cama, caer de rodillas, como muchos de nosotros, gracias a Dios, caen de rodillas y le dicen, he venido a alabarte y agradecerte por un día más de vida, por un día más, dame tu sabiduría, porque pueblo grande tengo que gobernar, pero este pueblo no es mío, es tuyo, Señor. Acuérdense en la oración del rey Salomón, dame sabiduría porque este pueblo es muy grande y te pertenece. ¿Y qué es lo que le dio Dios? Le dijo, la sabiduría que pediste te la voy a dar, pero la prosperidad y la bonanza y las riquezas que no pediste también te las voy a dar. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es otra cosa, es otro nivel que la religión, es otro nivel que las procesiones, que las religiosidades. No, nuestro Dios es una belleza. Es maravilloso, su Hijo es espectacular, es el más grande de los hombres, el más hermoso, como lo describía Isaías en profecía, y que ahora lo hemos visto nosotros los que creemos en Él. Su Santo Espíritu es todo poder, toda gracia. Esa es la maravilla de tener a este Dios. Ojalá todos estos presidentes, incluido el nuestro, puedan algún día conocerlo y expresarse de esta manera. Y este pueblo puede encontrar un verdadero profeta, no solo un presidente, un profeta, un hombre de Dios guiando al camino de prosperidad a los pueblos. En fin, tenemos tantas cosas y esto es tan hermoso, parafraseando a Milei, ¿no? Para un adicto al trabajo esto es una maravilla, para un adicto al estudio de la información, de la noticia, esto que estoy haciendo aquí, bendito Dios, es una maravilla. También puedo decir lo mismo, dando gracias a Dios. Tenemos dos noticias que vamos a comentarla en su justo término. La primera, vamos a ponerlas juntas. La primera, cortesía de Ecuavisa, minería en el Ecuador. Y la segunda, en Ecuador Comunicación, cómo se recogió unas expresiones de otro personaje. No tanto como López Obrador, tiene sus diferencias, pero van por las mismas. Adelante. El conflicto entre el Ejecutivo y los grupos antimineros de Palo Quemado llegó a Quito.
La tarde del martes, decenas de manifestantes convocados por la CONAIE hicieron un plantón que duró 2 horas frente a la Embajada de Canadá. Con proclamas y pancartas protestaron en contra de la minería, responsable, según dijeron, de la contaminación del ambiente, principalmente de los ríos. Pidieron que se respete la suspensión provisional de la consulta ambiental y acusaron a policías y militares de excesos de fuerza y de usar armas letales en Palo Quemado. Hasta la fecha hay 3 personas heridas. El más grave presenta traumatismos en la cabeza y cuello por los perdigones. Leonidas Issa se refirió al tema y trató al presidente Daniel Noboa de ignorante. El problema es que el presidente Noboa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, rechazó las denuncias de excesos de la fuerza y ratificó la presencia militar en la parroquia Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi. Según él, hay un grupo organizado que pretende romper con el orden público usando artefactos explosivos. En este contexto, ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. La gobernación de Cotopaxi, por su lado, dijo que policías y militares sí están usando gas lacrimógeno, pero no armamento letal ni perdigones para disuadir a los manifestantes. El presidente Noboa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido, perdóneme decir, estoy tan enojado, estúpidamente, aquí se ha impuesto, luego de que el decreto 754, por las condiciones similares, la que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora, con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta. ¿Qué dice 2019? Lea por lo menos este párrafo, ignorante presidente. Lea 2019, ¿qué dice? Cuando se trata de regular los derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, todo lo que refiere a derechos debe ser a través de una ley. Y esa ley que ahora usted dijo, a nosotros dijo que no va a dejar imponer las mesas de diálogo. Nosotros jamás vamos a imponer ese acuerdo. El anterior gobierno se quedó en construir esa ley. ¿Pero qué dijo? Simplemente se lavó las manos por el apetito voraz que tiene para sus negocios, para sus intereses. Deje de ser un presidente miserable. Usted está solo viendo para sus intereses, no está entendiendo el dolor que viven los campesinos. ¿En qué cabeza de una persona con cordura puede pensar que un hermano campesino disparas en la 100 y en este momento estamos con un compañero a borde de la muerte? Y encima de eso dicen que es minería ilegal. Oiga, ¿en qué país estamos viviendo? Por ello, el tema de que pusimos el recurso de inconstitucionalidad es a partir de lo que ya se vivió hace un año. Y en este momento nosotros estamos construyendo, a falta de la voluntad política del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional, nosotros estamos construyendo la ley de consulta previa, libre, informada y consentimiento. Esperamos entregar en el mes de junio. Hay un personaje en el ámbito cristiano en Florida, en los Estados Unidos, concretamente en Miami. Un pastor muy popular, muy conocido, es un gran comunicador. Le dicen el pastor Yes, por las siglas que coinciden con sus nombres y apellidos, de origen dominicano, si no estoy mal. El pastor Yes, a quien le escuchaba hace muy poco, enfatizaba en un principio que realmente para mí fue tan refrescante oírlo. El principio de la bendición que va detrás de el dar honra a las personas, a los hechos. El dar siempre honra. El tratar con honra a los demás. El tratar de una manera que los demás escuchen de nuestra boca palabras de estímulo, de bendición y aún en la discrepancia de respeto. Pero cuando los epítetos, y tomé nota, son ignorante, estúpido, miserable. Digo, ignorantes somos todos, en buena o en mala fe. Yo soy abogado, pero créame, ignoro completamente el derecho tributario.
Yo tengo mi especialidad y otros abogados ignoran la que es mi especialidad dentro de la rama del derecho. Ignorante, un ingeniero es ignorante de ciencia nuclear. En general, aún los médicos desconocen los misterios de la virología, en los cuales en la pandemia y con la ayuda de dos genios en esa materia, ecuatorianos ambos, uno de ellos que acaba de entregar el rectorado de la Universidad Central, el doctor Fernando Sempertegui, y el otro, el doctor Sisa, el doctor Sisa, maravilloso profesor de la Universidad San Francisco, un hombre de una humildad que da envidia, creyente, cristiano él. Resulta que bajo la dirección de estos dos personajes, yo pude apenas raspar la superficie del misterio de la virología. Qué impresionante todo lo que, en buena fe, los hombres ignoramos de cómo Dios opera, aún a través de los virus y las bacterias. Es increíble. Es un universo que uno ignora, lo desconoce, porque no tiene razón de saberlo todo. Solo hay un Dios que lo sabe todo, ¿verdad? Pero cuando la norma de la convivencia es tratar a otro de ignorante, estúpido, miserable, y cuando con los estudios que tenga, decir que el otro que sí estudió en Harvard, una de las dos mejores universidades del mundo, es motivo para denigrarlo, yo siempre digo, hay veces que tenemos que vernos al espejo. Yo hice un comentario a propósito de la razón que tenía el señor Issa de presentar la demanda de inconstitucionalidad de aquel decreto para la consulta minera. Tiene toda la razón y lo demostré con la Constitución en la mano. Así manda la Constitución, tiene que ser ley, no decreto ejecutivo, y en eso tiene razón. Pero el problema de estos personajes, en general, es que cuando creen que tienen la fuerza de la masa con la cual invaden ciudades, bloquean carreteras, o en el caso de los sicarios, la fuerza de los fusiles, las pistolas, etc. Los hombres que creen tener la fuerza ya se olvidan de si tienen o tienen la razón. Y como lo dijo, me parece que es el pensador Octavio Paz, va a salir en pantalla. Como lo dicen los pensadores que se detienen a reflexionar un poco respecto de las conductas humanas, la ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar. Cuando por delante tenemos, así es un mexicano que está aleccionando a su patria y al mundo con una buena reflexión. Vean ustedes, queridos televidentes, cuando queremos ser ciegos y no queremos ver que lo que más daño está haciendo al país es la forma perversa, la forma dañina, maloliente como nos tratamos de ecuatorianos unos con otros, aún en los momentos de discrepancia, pero también en los momentos en donde no hay discrepancia utilizando lenguajes inapropiados. Perdón, y voy a ser muy claro en lo que estoy diciendo. En el país, no voy a decir toda la palabra, hijo de P para insultar, hijo de P para demostrar admiración. A ver, ¿cuál de los dos? Utilice el lenguaje adecuado. Si quiere denostar, utilice respetuosamente una palabra correcta que no denigre, pero deje planteada una posición adecuada. Y si quiere, busque los admirativos en la orilla contraria. Busque un calificativo maravilloso. Felicitaciones, eres extraordinario. Sorprendes a todo el mundo. Eres increíble. Pero no, hijo de tal para esto, hijo de tal para lo otro. Qué mal que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Se acuerdan lo que citábamos al principio, los versículos de los profetas? Tratándonos bien, respetándonos. Y Dios nos está exhortando. No vamos a poder resolver los problemas. Guardo esta parte del comentario porque viene una noticia bastante importante luego. Pero tenemos algo, una noticia también muy importante, sobre la cual cabe una reflexión. Cortesía de Teleamazonas. Las declaraciones en una entrevista del secretario nacional de Comunicación, Roberto Izurieta. La vicepresidenta de la República hizo un pronunciamiento fuerte en reacción a la
al arresto de su hijo, una reacción de acusación directa al presidente de la República. ¿Qué van a hacer con la vicepresidenta? Como todo caso judicial, las personas que están involucrados... El hijo, pero la vicepresidenta le responsabilizó al presidente. ¿No le van a pedir la renuncia a la vicepresidenta? ¿El presidente no le va a solicitar que renuncie? Ningún embajador puede hacer declaraciones en contra del gobierno. Ya lo hizo. Exactamente. Y será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tome las medidas pertinentes. ¿La van a sancionar? Será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que defina cuáles son las acciones a tomar en lo que respecta a uno de sus embajadores con respecto a las normas que rigen a todo el cuerpo diplomático. Como es embajadora, vicepresidenta, también tiene que ver el presidente. ¿El presidente qué ha dicho sobre esta declaración? En casi todos los actos judiciales, lo que tiene que hacer el estamento político o el ejecutivo es separarse, apoyar a la fiscalía en todas sus acciones. Estoy hablando de la vicepresidenta, no de su hijo. ¿En términos de qué? Perdón, me perdí. En términos de que si el presidente está molesto con lo que dijo la vicepresidenta. No he tenido tiempo de conversar con el presidente específicamente de qué es lo que él siente con respecto a la vicepresidenta, pero le puedo asegurar que lo que él siente es lo que siente con cualquier funcionario público que no cumple su deber. Gracias, secretario. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza de lado y lado. Y como ustedes ven, en el centro de todo el problema es la forma incorrecta de comunicarse y de expresarse unos para con otros. Si bien es cierto, si como vicepresidenta encargada de funciones de embajadoras en Israel hay que seguir un procedimiento y no puede dejar la misión sin tener el permiso del presidente, más bien, del ministro o ministra de Relaciones Exteriores, eso es cierto. La norma, la ley de servicio exterior lo establece así. Si bien de un lado las expresiones frente a la prensa no fueron las más comedidas respecto del presidente de la República o por último las más tinosas, del otro lado, sabiendo que su hijo cae preso y va a parar en la cárcel de máxima seguridad, en la celda de aquí, un integrante de los Lobos, en la celda de acá, otro narcotraficante, más allá, el expresidente Wilman Terán del Consejo de la Judicatura, y más allá, otros narcos y terroristas. Y ahí lo ponen al hijo de la vicepresidenta por una presunta, no tiene sentencia, presunta infracción de cohecho o intento de cohecho. ¿No les parece que todo esto es digno de un país de locos? Y no tener la consideración como para decir, ok, más allá de que estamos disgustados, pero hijo es hijo y madre es madre. Si ella pide permiso para regresar por un caso de esta naturaleza para ver qué pasa con su hijo, cualquier ser humano con un milímetro de sensibilidad en la regla hubiera dicho, denle el permiso, que venga, adviértanle que sea mesurada en sus expresiones, que aquí detrás de esto no tenemos nada que ver como presidente o como gobierno, adviertan que sea mesurada, pero denle inmediatamente el permiso para que se ocupe de lo que como madre tiene que ocuparse, su hijo. Pero en este país nada de eso pasa. Eso es lo que la palabra de Dios que citábamos al principio, ¿recuerdan? Faltó el misericordioso en la tierra. No hay rectos entre los hombres. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios de hace 3000 años describe el Ecuador del día de hoy? No se necesita pues mucha cosa. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Qué costaba decirle, dele el permiso para que venga a ver a su hijo? No opriman a la viuda. Una viudez funcional también son las personas que viven solas, divorciadas. No opriman al huérfano, al extranjero, al que está lejos o al que está aquí, al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Miren ustedes, no requiere más comentario. La palabra de Dios es tan clara para que entendamos lo mal que estamos viviendo, señores gobernantes y señores gobernados, por igual. Pero esto continúa.
Miren ustedes, cortesía de Coavisa, declaraciones del ex vicepresidente Alberto Dajic. Es algo más que una ilusión el pensar que el gobierno tomará una decisión en ese sentido, en el de tomar al toro por los cuernos y adoptar soluciones reales para problemas que ya tienen tiempo, cuando estamos a las puertas de una consulta popular y un poco más allá con una presidencial en la que tiene interés de participar pues el presidente Noboa. Si el interés electoral es el que prima, postergar las soluciones va a ser la norma. Este ya es un tema del país. No se puede resolver el tema de las pensiones sin un acuerdo nacional. Y el tema de los combustibles es igual. Entonces, como la sociedad tiene este tabú, toca a todos los líderes sentarse en una mesa con el presidente de la República y llegar a un acuerdo. En esto nos parecemos mucho a la Argentina. La Argentina tampoco tiene capacidad de diálogo. No tiene esa capacidad de sentarse como lo tiene Uruguay, Chile, Costa Rica, los países que han logrado avanzar más en Latinoamérica, de decir aquí hay un problema nacional y debemos dejar los intereses políticos de un lado. El problema que tenemos hoy, Lenin, y lo digo con claridad, es que usted puede patear la pelota. Puede. Ha llegado el momento en el Ecuador de que no se la puede patear más. Y he estado advirtiendo en muchas entrevistas que si no se toman medidas rápidamente, el Ecuador puede caer en una situación extremadamente dura. ¿Cuánto debe el presupuesto en atrasos acumulados de años más lo que se han acumulado? 5.000 o más millones de dólares. ¿Qué hace eso en la actividad general del país? Es meterle una lanza al corazón, pues. Usted rompe la cadena de pagos, no hay servicios médicos, no hay pago a la Junta de Beneficencia, no hay pago a Solca, no hay pago a las universidades, no hay pago a más de 400.000 ecuatorianos, ¿Qué pasaría, personas naturales? ¿Qué pasaría, economista, si el día de mañana desaparecen los 5.500 millones de dólares que le llegan al país por remesas de los migrantes? Quebramos. Imagínese usted si la reserva monetaria líquida del país está en 4.000 y algo de millones de dólares. Se van todos los dólares del país con las importaciones. Tendría usted que poner tremendas prohibiciones de importar, tremendos aranceles. Tendría que usted poner restricciones a la salida de capitales. ¿Y qué es una dolarización con prohibición de salida de capitales? Una fantasía. El país teóricamente está dolarizado, pero realmente no es un país dolarizado. Tan preocupante como la falta de capacidad de diálogo que usted señala, economista, es el silencio de las autoridades que no terminan, que no han empezado siquiera a decirle al país qué van a hacer con el déficit fiscal, cuál es el horizonte, cómo van a pagar los 5.000 millones de dólares en atrasos, cómo van a solventar el abismo presupuestario del IES al que le siguen sacando plata solamente por nombrar algunos de los vacíos de información del gobierno. Bueno, para este año lo que se ha anunciado es que hay un incremento del IVA, hay unos anticipos de impuestos que, por más que sea pan hoy, hambre para mañana, representan para este año una liquidez para el presupuesto, no un ingreso permanente. Hay unos impuestos por una sola vez a la banca y con eso, si es posible, un acuerdo con el Fondo Monetario y los organismos internacionales, se podría cerrar la brecha del déficit. ¿Y los 5.000 millones de dólares de atrasos? No, pues y el gasto en seguridad, porque se supone que el IVA es para seguridad y no para otra cosa. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema es que no somos viables a menos que hagamos un cambio radical que depende de toda la sociedad, de sacarse esta idea de que la política, las elecciones y los intereses electorales están por encima de una nación y dedicarse a sentarse en una mesa y decir por aquí va a ir el país, sea quien sea el presidente de la República. Y mientras esa capacidad no exista, estamos condenando a este país a una crisis posiblemente del tamaño de la del año 99, que nadie quiere que se repita. Qué terrible resulta para mí, para este programa, para producción, para
nosotros que hacemos un equipo de trabajo a través de este programa. Qué terrible, resulta que nuestras informaciones, nuestros comentarios, que a lo mejor mucha gente dirá, wow, pero ¿por qué tanta alarma? ¿Pero por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta insistencia en la economía? Cuando una persona de la capacidad de análisis del ex vicepresidente, economista Alberto Dajic, anticipa lo que acaban ustedes de escuchar, y cuando esto es hace pocos días, y nosotros aquí venimos diciéndolo de meses atrás, meses y meses atrás, y cuando no vemos ninguna reacción en el tema IES, nadie quiere afrontar el problema que se viene como una planadora mortal, especialmente para los más desprotegidos, los ancianos, los pensionistas, los jubilados, los enfermos. Cuando se viene como una planadora a esos problemas y nadie afronta, o como lo dijo Pablo Lucio Paredes, también el corto plazo, las elecciones, el desinterés, es que no es políticamente correcto. Pablo Lucio Paredes, con un gran análisis, otro economista brillante, que analizó el problema del IES a fondo, junto con otros más, y Augusto de la Torre. Cuando los problemas como el IES, ahí quedan, no hay problema, estamos viendo las elecciones, los grupos políticos, el referéndum, a ver, y los verdaderos problemas como este, o como Alberto Dajic acaba de decirlo, no hay capacidad de diálogo, así en Argentina, así en Ecuador. No hay capacidad de sentarse y decir, a ver, tenemos un problema que hunde a todos, por lo tanto encontremos todos una solución ya, pronto, porque los que estamos en esta mesa a lo mejor no vamos a ser tan golpeados como los que no tienen mesa en donde sentarse para comer. Pero claro, ¿qué capacidad de diálogo puede haber cuando los actores políticos, ignorante, estúpido, miserable, es la forma de tratarse unos con otros? ¿O de meter 10,000 gentes a Quito para que rompan calles adoquinadas, incendien la Contraloría? Por favor, ¿o terminen matando a un Fernando Villavicencio? No, queridos amigos, no, queridos televidentes, Dios no quiere eso. Faltó el misericordioso en la tierra. No hay rectos entre los hombres. Cada cual tiende red a su hermano, como si fuera una trampa. Dios nos está hablando, y si no queremos oír, se nos vendrá, como decía Alberto Dajic. Hemos venido pateando por más de 20 años, al menos 15 bien marcados, pateando el problema. Gastamos más de lo que tenemos. Los presupuestos son de 100, gastamos 150. Logramos recaudar de 100 presupuestados y de 150 gastados, logramos recaudar apenas 70, 80. Y seguimos el siguiente año gastando. Más plata para la educación. ¿Qué porquería de educación? Perdón la expresión, pero cuando el INEVAL detecta que menos del 30% de los estudiantes llega a un nivel mínimo de conocimientos en el año educativo, significa que el 60 o 70% está en la semi-ignorancia y no tiene los niveles necesarios para progresar en la vida, debidamente educado. Y nadie hace nada, pero eso sí, más plata. Los alcaldes hace poco en Machala, en una reunión de alcaldes de la zona, Machala, más plata, es que no podemos hacer si no nos dan plata para la... Y la plata que les dieron, señores... Bien, gracias. Por ahí uno se gastó $1.200 millones, perdón, $1.200.000 en farras el año pasado. Y de eso nadie rindió cuentas ni pidió cuentas, ¿verdad? Porque es rico farrear, comamos y bebamos, mañana moriremos. Cuando se tiene el concepto de vida que se tiene, pero Dios no tiene ese concepto para nosotros. Cristianos, o actuamos siendo una medida de diferencia, o nos convertimos en la verdadera reserva moral, histórica y, por último, electoral de este país, escogiendo bien las autoridades, o seguiremos en esto. Ya, la candidatura, la reelección, como he dicho, señor Noboa, usted ya es presidente, olvídese de las reelecciones, trabaje bien lo que tiene que trabajar hoy, afronte los problemas de fondo y deje una rememoranza para la historia, como lo dejó un Clemente Yorobe Indaburu. No se presentó a ninguna reelección, pero todo el mundo lo alaba en la historia porque hizo lo que tenía que hacer, aunque duró poco más de un año en su gobierno. Hagan lo que tienen que hacer ahora. Si no se soluciona problemas de mal gasto,
Si no se solucionan problemas del IES, este país se hunde, señores. Ya no lo estoy diciendo solo yo, lo dicen muchos analistas de la talla, como el que acabamos de citar. Veamos si no, por tanto descuido, vean lo que pasa como esto en Quito, cortesía Ecuavisa. Para entender la destrucción de los aluviones en La Gasca y sectores aledaños, hay que subir y caminar por el bosque protector del Pichincha. Ahí se puede observar las obras construidas en los años 90 para mitigar deslaves y prevenir deslizamientos. 3 diques en las quebradas del Tejado y Rumipamba, ambas en el noroccidente de Quito, están saturados. Rocas, palos, lodo y basura taponaron sus desfogues y generaron embalses que amenazan con desbordarse. Estas estructuras de concreto detienen los escombros y permiten que pase el agua a modo de un colador gigante. Pero deben tener mantenimiento periódico. Quienes viven cerca dicen que eso no ha ocurrido durante un año. Hicieron alguna intervención, pero como usted ve, el sitio es muy agreste, no es fácil el ingreso y aquí solo tienen que venir con cuadrillas a limpiar. En la otra orilla del Tejado, el agua se acumuló cerca del teleférico. Los bomberos abrieron 2 caminos para descargas controladas y evitar que el peso desprenda una parte de la montaña. Las autoridades han detectado más sitios de riesgo. La población teme nuevos aluviones en los sectores de La Gasca y de Las Casas. Les preocupa este embalse que se formó montaña arriba a unos 500 metros de distancia de la zona poblada. A pesar de que lleva 24 horas evacuando agua, su nivel no disminuye. En la quebrada del Tejado hace 2 años se originó el deslave que dejó 29 fallecidos, afectación en 7 barrios y el lodo recorrió 2,5 kilómetros. En un programa anterior, queridos televidentes, citábamos la Biblia cuando dice: en la canasta del pueblo pobre, o aparentemente pobre, hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, por falta de rectitud. En el barbecho, canasta de los pobres, hay mucho pan. Falso que no haya pan, pero se pierde por falta de juicio. Juicio, como lo citaba en el programa anterior, poniendo el dedo aquí, cordura, juicio, buen juicio, pero también señalando así, justicia, juicio. Señores, ahí donde estos deslaves se producen, hubo todo un sistema hecho con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo para que los deslaves y la destrucción que han dañado nuevamente a familias inocentes de ecuatorianos, de quiteños. Hubo un sistema maravillosamente técnico hecho con un préstamo del BID, que inclusive tenía un túnel que sale desde la zona de Rumipamba y sale hacia la zona de Monjas para llevar todo exceso de caudal de agua en caso de un diluvio. Pero ¿saben por qué ocurre todo esto? Porque habiendo tanto pan, porque habiendo tanta cosa, porque hubo con qué prevenirlo y no lo hicimos, queridos amigos. Falta de mantenimiento, la plata que se hizo agua en otras cosas, pero hoy las fiestas de Quito, ¿verdad? Había que invitar al grupo tal, a la cantante tal, la presentación, fiesta, 7 días de fiesta, desfiles. ¿Qué glorifica más a un país? ¿Que no hayan estas desgracias y que un pueblo viva tranquilo, seguro y feliz? ¿O la fiesta de ayer y el deslave del mañana? Por favor, en la canasta del pueblo pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, de cabeza, de inteligencia, de sensibilidad para hacer lo que se tiene que hacer. Oh, queridos amigos, realmente indigna. Mauricio Pozo lo vi el otro día, el famoso economista, exministro. ¿Qué decía? ¿Qué decía Mauricio Pozo? Hay tanta plata que se ha malgastado en el país, que con todo lo que se ha malgastado y no se rinde cuentas, porque rendir cuentas no es ponerse delante de una pantalla en un sistema de internet y decir, hemos hecho esto otro. No, rendir cuentas significa, esta es la plata que me dieron, hemos gastado en estas cosas con prioridad y si no sobró, hicimos tal otras cosas que no eran urgentes. Así se rinde bien cuentas. El cuento de la rendición de cuentas, perdón la cacofonía o la redundancia o lo que sea, gramaticalmente, pero el cuento de la rendición de cuentas, en el fondo no rinden cuentas a nadie. O usted, querido televidente, ha visto las cuentas que ha rendido, qué sé yo, el Ministerio de Economía en cuanto a dónde fueron las platas a los distintos niveles y cuánto volvió. Nada de nada. El cuento.
realmente una de las cosas impresionantes de programas como estos y de la pasión que se enciende para poder decir, porque aquí no estamos juzgando como si fuéramos la nube, el Zeus olímpico. No. Lo que estamos es rogando a la gente. Piense bien cuando le toque elegir. No elija porque me dijo el fulano, porque la vecina me dijo tal cosa. Piense, se acerca un proceso de referéndum y de consulta popular. Va a leer siquiera bien las respuestas. Una estadística dice que el 70% todavía no conoce las preguntas. ¿Cómo va a responder de aquí en 12, 15 días? ¿Cómo va a responder bien? Si ni siquiera se ha puesto a meditar. Vamos a seguir dejando que los narcos se queden en las cárceles cómodos y tranquilos con oficinas de lujo, etcétera, porque no tienen extradición a donde deberían ir a penar sus culpas. Piensen bien, ecuatorianos, y concretamente ecuatorianos cristianos de verdad. Piensen bien, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Frente a esta perspectiva y la carencia de tiempo, se nos quedó una noticia que la comentaremos en su debido momento. Quiero cerrar la emisión de este programa con la cita del mismo profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 7, cuando frente a todo lo que pasaba en esa época en Israel, parecidísimo a lo que pasa hoy en el Ecuador, sin embargo la fe del hombre decía, mas yo a Jehová mi Dios miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Señor Jesús, ayuda y salva a Ecuador, es nuestra oración frente a todos estos dilemas. Hasta la próxima entrega de su programa. Gracias por su sintonía.